Buenas noches a todos, bienvenidos a ADN Recargado. En un ratito te vas a enterar de cuánto es la cifra de la inflación de octubre. En un ratito vas a saber de manera exclusiva de cuánto fue la inflación de octubre con datos realmente alarmantes. Muy alarmantes, datos científicos que tiene Mariano de Miguel, que en un ratito lo vamos a estar compartiendo, pero también hoy, esta noche, vamos a estar en un lugar especial. En realidad va a estar Gabriel Morini en un lugar especial respecto a los aportantes truchos de Cambiemos. Te vas a enterar de un dato también sumamente absurdo de cómo se hizo la declaración de esos aportantes. Gabriel, ¿cómo andas? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Así es, vamos a estar desde un lugar clave que investiga la justicia y les vamos a contar por qué. Porque no lo van a poder creer cuando se los mostremos en vivo y en directo qué es lo que allí ocurrió antes de la campaña, de las elecciones legislativas de 2017. Es prueba clave. A solamente 15 minutos del canal, digamos, ¿no? Solamente 15 minutos y en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Ahí te vas con el móvil en vivo? Ahí vamos. Gabriel Morini en el móvil en vivo nos va a contar y nos va a describir cómo es la causa judicial que tiene Kreplak, ¿no? Sí, la tiene Kreplak por ahora. Hay que ver qué pasa con la Cámara Electoral porque probablemente tenga que decidir. Y hay un juez que se llama Adolfo Sciulu, que es de La Plata, que es el juez electoral que dice todas las causas a mí. Basta de duplicar causas penales. Esto es un tema electoral nada más. Más que un indicio, es una prueba. En un ratito vas a ver lo que te va a mostrar Gabriel Morini. Se va en 15 minutos. Estamos en vivo con él desde ese lugar. Nos vemos, Gaby. Vamos. Chau, hijo. Vamos a empezar hablando de los recortes. El Fondo Monetario Internacional le pidió al Estado Nacional que empiece a recortar. Necesitaban recortar aproximadamente 17.000 millones de pesos, entre otras cosas. Estos 17.000 millones de pesos voy a hacer hincapié porque fueron por el INADI. Es decir, como si en la Argentina no existiera la discriminación, va a haber menos inversión en el INADI, menos arte, menos cultura, también va a haber menos PAMI. Es decir, van a recortar el PAMI. ¿Escuchás? Y van a sacar las becas Progresar para los pibes que necesitan estudiar. Obviamente, si los pibes no estudian, ¿a dónde van a terminar? ¿A dónde van a terminar Patricia Bullrich? Ahí es cuando Patricia Bullrich necesita justamente meter balas, cuando los pibes dejan de estudiar. Por eso el Fondo Monetario Internacional fue por estos 4 puntos. Los 4 puntos le vamos a dar la solución directa a Mauricio Macri. Uno de esos son 7.000 millones de pesos que tienen hoy los registros del automotor en toda la República Argentina. En los últimos 2 años los tienen la mayoría los macristas. La gente que respondió a Cambiemos, legisladores, empleados legisladores, diputados, senadores, todo lo que se le garpó el endeudamiento, es decir, cuando levantabas la manito para el endeudamiento, te costaba a vos un registro del automotor. Eso es lo que nos costaba y a partir de eso son 7.000 millones de pesos por año que pierde el Estado en Cambiemos. Y por el otro lado está el recorte en el PAMI. Son 10.000 millones de pesos lo que pretenden recortar del PAMI y lo que van a recortar del PAMI. Ahora, esa plata no podría salir del pago de ganancias de los jueces y funcionarios judiciales. 10.000 millones de pesos es lo que se está evitando cobrar el Estado Nacional porque no le cobra ganancias a los jueces. ¿Es justo que una persona que gana 29.000 pesos pague ganancias y uno que gane entre 250.000 pesos y 300.000 pesos no pague ganancias? ¿Es justo o no es justo? Mira, justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Eso es la justicia. Y el Poder Judicial es el encargado de administrar eso, la justicia, es decir, darle a cada uno lo que le corresponde. Pero lo que hace es sacarle al de abajo para darle al de arriba, es decir, a ellos mismos. Y entonces los jueces te dicen, pero esto va en contra de la intangibilidad del salario judicial. Es decir, a mí lo que me permite tener independencia es cobrar muy buena plata. ¿Y un médico qué? Y entonces un médico si te dice lo mismo antes de operar, si no está la guita, si no cobro lo que yo quiero, si no pago ganancias, a este tipo se te muere. Porque si yo pago ganancias, opero ya no con objetividad. Ya veo cómo es la cara del cliente. Y entonces un docente tuyo en una escuela pública y te dice, no, pará, yo doy clases de acuerdo a lo que me pagan. Si yo pago ganancias, y bueno, al pibe este le voy a dar lo que quiera, y lo que pueda, y lo que se me cante las bolas. Esa es la extorsión que están haciendo del Poder Judicial. A tal punto están llegando con esa extorsión que sobreseyeron a Mauricio Macri a los meses de todas las causas judiciales que tenían. Y las que se iban, y las investigaciones que se iban abriendo también lo fueron sobreseyendo. Y los aportantes truchos y van a la justicia electoral. ¿No, muchachos?
De esa manera el presidente les está pagando a la justicia. ¿Sabés cuánto van a cobrar este año los muchachos del Poder Judicial? Llegarán a una paritaria del 45% en el año. Eso nos cuesta absolutamente a todos. ¿Y eso es justo? No, no es justo. Pero el Poder Judicial lo que menos le importa es impartir justicia. Y hablando de justicia, ¿sabés lo que está pasando con la nafta? Estuvimos hablando con el presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles de la República Argentina. ¿Creías que la nafta había llegado a un tope? No. Por ahí quedan 2 aumentos en el año. Un aumento impositivo en diciembre y un 9% que supuestamente está descalzado todavía por el precio del petróleo y el precio del dólar. Es decir, con el dólar como está y el petróleo como está, todavía le falta un 9% de aumento. Fíjate. Bueno, Gabriel, contame cómo está la situación de las estaciones de servicio hoy. La situación de las estaciones de servicio está complicada por estos 14 aumentos que hemos tenido a lo largo del año. Ha aumentado un 70,6% en lo que va del año y hace que la utilización de las tarjetas de crédito, el estacionero que tiene que hacer frente a la carga financiera, quede descalzado y no tenga el dinero para la recompra. Es decir, si el estacionero te vende nafta a vos vas con la tarjeta de crédito, él factura, digamos, al precio que está la nafta en ese momento y en un mes si aumenta 1 o 2 veces, le garpan lo mismo que por lo que vos pagaste, digamos, ¿no? Exactamente. Y las tarjetas de crédito están pagando los 28 días. Me decía un estacionero de Córdoba que de año a año se ha reducido más o menos la venta en un 20%. ¿Esto es así? Un 20% ha sido que se mudó los productos premium a los productos que no son premium. La gente está cargando el combustible más barato, evidentemente. ¿Va a haber más aumento de nafta hasta fin de año? Lo que nosotros tenemos como que va a ocurrir sí o sí, que el 1 de diciembre hay un aumento de los impuestos a los combustibles y al dióxido de carbono. Eso sí va a ocurrir el 1 de diciembre. Y después tenemos un 9% que debería estar aumentando, puede aumentar en diciembre, como puede ser en los sucesivos meses, ¿no? Y si se va un poquito más el dólar arriba o el barril de petróleo, estamos tan a mano. Y debería aumentar más que un 9%, sí. Está complicada la mano, ¿no? Sí, para nosotros está complicado porque no podemos ver qué es lo que va a pasar de acá a 15, 30 días. ¿Y por qué hay tanta imprevisibilidad? Viene de la mano, evidentemente, de los aumentos. Si hay tantos aumentos, nosotros no podemos ver qué es lo que va a suceder el mes que viene. En un rato en exclusiva vas a tener la inflación de octubre. En un rato vas a saber el número de la inflación de octubre a raíz de lo que recién escuchabas. Está Jorge Duarte y Mariano y Miguel. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Bárbaro. Bueno, Bárbaro. vos podés participar de este tema porque la tenés muy clara, ¿eh? No tanto. Mariano, ¿cómo estamos con el déficit habitacional en Argentina? Bueno, es un tema muy preocupante, interesante para analizar. Pudimos acceder a unos estudios muy profundos que hace y en su momento hizo con el censo del 2010 el Instituto Gino Germani de la UBA. Nos pasó esta información Cecilia Zapata, una investigadora a la cual le agradecemos, y actualizamos con datos de Cava, que las estadísticas de Cava son, a mi juicio, muy buenas y fidedignas, y nos permitieron ver justamente algo que expresa un fenómeno que no es solo de la ciudad, yo diría que es un fenómeno más nacional, y que al mismo tiempo se da a escala global, que es este problema de la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo, o lo que llamaríamos el desarrollo desigual, ¿no? Vos sabés que es un fenómeno recurrente del capitalismo, yo diría desde principios del siglo XIX para acá, es decir, los países se desarrollan a ritmos distintos, algunos se desarrollan, otros no. El subdesarrollo, a su vez, lo que tiene es que hacia adentro tiene desigualdades muy profundas, y eso se ve en distritos como Cava, que vos sabés que siempre es interesante ver en Cava esto, porque Cava quizás es la provincia, la ciudad autónoma que tiene el estándar de vida más alto de la Argentina. Muchos en broma y en serio dicen, bueno, es Belindia la Argentina, porque tenés a Capital Federal con el ingreso per cápita de Bélgica y otras provincias como Formosa con el ingreso per cápita más parecido al de India, ¿no? O sea que mirar Cava y constatar desigualdades profundas en este distrito te abren la puerta al dramatismo mayor de otras provincias, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es cuántos sueldos se necesitaban en el año 2017, en primer trimestre de 2017, para comprar un dos ambiente, ¿no? Claro, digo, ¿y por qué este indicador es importante? Porque a veces ponemos el énfasis en la inflación y cómo la inflación te deteriora el poder de compra que tenés y el acceso a bienes. Pero hay muchas cosas que las personas aspiramos, que no es comprar simplemente alimentos, subirse al colectivo, sino que aspiramos todos tener una casa, aspiramos todos tener un auto, y cuando ves estos indicadores vos mirás y decís, che,
fruto esencialmente de la devaluación. En muy poco tiempo, en menos de un año, vos pasaste de 126 sueldos que se necesitaban para comprar un departamento tipo el que estábamos considerando a 212 sueldos en el tercer trimestre de este año. Es decir, es una suba. O sea, del tercer brutal. trimestre del 2017, que necesitabas 136 sueldos, pasamos a el 2018, que necesitamos ¿cuántos? 212. Este es el primer trimestre, yo hablé de 126 porque era un promedio del 17 y ahora estás en una suba muy brutal que te marca que segundo trimestre 161 y el tercer trimestre, que ahora te van a poner el dato y es muy revelador, 212, que son lo que te estaba hablando antes. El que nos mira nos va a preguntar, Mariano, ¿por qué pasa esto? Bueno, esencialmente fue fruto de la devaluación. Obviamente las propiedades siguen al dólar en principio, mucha gente resiste a ceder ese valor del dólar, pero el asalariado cada vez está más lejos. Por eso insisto en este punto, es decir, estos escenarios de recesión y de inflación no solo te afectan porque tu empleo se precariza en muchos casos, ganas menos, tenés una inflación que a su vez hace que el poder adquisitivo de lo que ganas baja, sino que a su vez determinados bienes que anhelás, que los tenías lejos, porque en la Argentina la verdad que el asalariado tenía ciertas dificultades para acceder a estos bienes, como comprarse una casa, pero después de semejante devaluación y semejante escenario, hoy los tenés muchísimo más lejos que antes. O sea, 212 salarios completos tuyos necesitas para tener un 3 ambiente en Ciudad de Buenos Aires. Sí, capaz que el que está del otro lado me pregunta, Mariano, pero ¿qué salario estás considerando? Es un salario bruto promedio de lo que informan las estadísticas. Estamos hablando algo así de 36.000 pesos, que es bruto, ¿por qué? Porque está no solo lo que te llevas al bolsillo, claro, sino todas las cargas y los aportes que hace el trabajador, ¿no? ¿Desde cuándo se considera hacinamiento? Hacinamiento es interesante esto. Vos considerás que hay hacinamiento cuando hay más de dos o más personas en un mismo cuarto. Ajá. Y acá lo que ves es que es un número preocupante, sobre todo porque es Cava, insisto. Si esto pasa en la Ciudad de Buenos Aires, imagínate en el resto del país, estamos casi en un 10% de hacinamiento. Y fíjate que yo hablaba antes del desarrollo desigual, porque Cava replica el desarrollo desigual del país, que a su vez replica o tiene como espejo el desarrollo desigual a nivel mundial. Y vos ves el sur de la Ciudad de Buenos Aires, obviamente es la región de la ciudad más desfavorecida. Claro. En hacinamiento, lo ves también en niveles de ingresos, en niveles de empleo. Por eso hay un viejo debate y un viejo desafío que tiene la Ciudad de Buenos Aires de nivelar los niveles de desarrollo hacia el interior de un distrito que tiene condiciones para lograrlo, ¿no? Por ahí la gente de Capital Federal no se da cuenta o no sabe lo que está pasando en el interior de Argentina, pero esto es casi que comodín, digamos, respecto al resto de la provincia y al resto de los distritos nacionales. Por eso cuando mirábamos los números que nos había pasado originariamente Cecilia Zapata, el Gino Germani, que tomaban el censo del 2010, ya el 2010... a pesar de muchos años de crecimiento económico que tuviste del 2002-2003 en adelante, a pesar de ese semejante crecimiento económico con inclusión en empleo, ya los números del 2010 eran alarmantes. Claro. Para que vos te des idea, tenías ya en 2010 más de 1 millón de viviendas, de hogares sin vivienda o con vivienda precaria, y cerca de 850.000 hogares sin vivienda. O sea, había habido un crecimiento muy grande del 2010 para acá, y obviamente en este tiempo de recesión todos estos problemas se agravan, ¿no? ¿Cuánto necesitamos de nuestro sueldo para alquilar un 3 ambientes en Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuánto necesitábamos entre enero y agosto de 2018? Dale. Esto es una relación promedio. En el caso de los alquileres, acá el salario sufrió menos. Es decir, el salario con respecto a lo que necesitaba para alquilar sufrió menos. Hubo una pérdida claramente. El porcentaje es aterrador, porque obviamente que este porcentaje de tu salario promedio se vaya en alquilar hace un problema, porque esto explica por qué los hogares finalmente lo que necesitan es que se sumen los ingresos para poder afrontar todos los gastos. Esto es tremendo. Lo que estás viendo ahí, el número es tremendo. O sea, si vos... Estamos calculando un salario de 36.000 pesos en bruto. Bruto, promedio. 36 lucas promedio en bruto. Casi el 50% de tu salario al alquiler. Ahora, Tomás, esto además es una lectura parcial, porque tomamos en cuenta un salario registrado. Todos aquellos, digamos, el tercio de trabajadores que no están registrados no tienen las condiciones mínimas para acceder al mercado inmobiliario formal. Claro. Por lo tanto, están en una situación de mucha mayor precariedad y ante un mercado informal que tiene todavía más voracidad que el mercado formal. ¿Se dará cuenta el presidente que una persona que es asalariado, ¿no? Que es casi un privilegio en la Argentina, ya lo dijo Gabriele Michetti, necesita el 50% de su salario para alquilar y que después tiene que pagar la luz y el gas como está viniendo ahora? ¿Se dará cuenta el presidente que hay gente que también manda a sus pibes a la escuela privada, que tiene una obra social o una prepaga?
No sé si el presidente tiene en cuenta esta situación porque es inviable. Si vos con el 50% de tu sueldo tenés que pagar la luz, el gas, el alimento, la escuela y la prepaga, es absolutamente inviable. Bueno, el otro día, mira, charlaba con un amigo que me decía, yo el primer día del mes no termino de dar el segundo sorbo de café y ya se me fue todo mi sueldo en 3 o 4 rubros, y dice, y soy un privilegiado por esto, porque tenemos trabajo, nos va bien, imagínate, y bueno, lo has mostrado vos en otros informes de programas anteriores, el que cuando ese segundo sorbo, que quizás no es ni siquiera de café, no llega a cubrir lo elemental, ¿no? Bueno, Jorge, atención con esto. Tiene Mariano de Miguel en su mano el número y el dato increíble de lo que fue octubre. Vamos, atento a este dato. Recién hablábamos con Gabriel Bornoroni, que es el presidente de la Federación de Expendedores de Combustible, y decía que las subas perjudican absolutamente a todos, inclusive a los combustibles. Veamos cuál fue la inflación del mes de octubre, Mariano. Mira, nosotros, como hace 15 días o 20 mostrábamos en uno de los primeros programas, la inflación de los trabajadores, que había dado 6,7, después el INDEC dio 6,5, y hablábamos que para octubre esperábamos un número bastante por abajo de este. Y yo, la verdad, me sorprendí mucho. Estamos terminando de cargar los datos de precios, relevamos más de 5 millones de precios por mes, que es un convenio que tenemos con la Fundación Germán Abdala. Y el primer número que sale, preliminar, puede estar un poco por abajo, puede estar por encima también el definitivo, pero es 6%. Yo la verdad, confieso, esperaba algo bastante más abajo que esto, más cerca de 5%, pero si es 6, estamos hablando de inflación acumulada ya que supera el 40%, una inflación interanual, es decir, comparando octubre contra octubre del año anterior, por encima o por alrededor del 45%, y vos me decís, Mariano, ¿qué va a pasar en noviembre y diciembre? Suponiendo que la inflación baje mucho, desacelere, no que bajen los precios, que desacelere el ritmo al que suben, digo, a 2%, a 3%, igual estamos cerrando un año en el orden del 45 a 50%, más cerca de 50, ¿no? Un segundo ahí, Mariano. ¿De cuánto fue más o menos las paritarias en general del año? Mira, es muy difícil medirlo porque se fueron reabriendo y ahora se están reabriendo, pero los casos testigos estuvieron en el 15, después llegaron al 25 y hoy están tratando de arañar el 40. O sea, todavía están muy lejos de esta cifra y en plena negociación. Entre el 15 y el 25 en general, salvo Moyano. El 15 y el 25 y ahora están tratando de arañar algunos puntos más, a ver si pueden acercarse al 40 para cerrar el año más o menos cerca de esta inflación que ¿Los contamos. jubilados cuánto tuvieron los jubilados este año? Nada, digamos, cerca del 20 y pico. No, y lo que pasa ahí, que no quiero ser muy técnico, pero vos imaginate que a vos te aumentan 30% de los precios el primer día de tu año. Y después te aumentan 30% de tu salario, pero el último día del año. El último día estás empatado, pero los 364 días previos perdiste. Entonces, no solo, como dice Jorge muy bien, las paritarias están atrasadas, sino que además, como se atrasan los aumentos, los salarios van por la escalera y los precios por el ascensor, decía la vieja frase, vos, aunque en algún momento empates, que son muy poquitos gremios con cláusula gatillo que llegan a empatar, en el medio tiene una pérdida acumulada que alguno con mucha suerte puede cubrir con un bono. 6% la inflación de octubre, escuchaste bien, ¿no? Preliminar. 6% la inflación preliminar. El mes pasado la dio Mariano acá en nuestro programa y dio 2 décimas por encima de la del INDEC. El INDEC está también, los muchachos metiendo mano como locos, pero también cayó la producción industrial. Me voy con Lautaro porque aparentemente el presidente no está tan preocupado por la inflación del 6% ni por la caída de la industria de la... ¿Me voy con Lautaro? Dale, me voy con Lautaro, sí. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo anda, Lautaro? Buenas noches. ¿Todo bien? Mientras la industria cae al 11,5% y la inflación de octubre va a ser del 6%, el presidente Macri, ¿de qué no se priva de hablar en una radio de Catamarca? De economía, claramente. Seguramente es llevarle tranquilidad a los jubilados. No. De algo que no lo deja dormir. De algo que no... Y debe ser Michetti. No. Michetti ¿No? tampoco puede dormir, pero es... A ver, te doy una opción más. Dale. Una oportunidad más, digo. Triaca. Triaca no lo deja dormir hace rato el presidente. ¿Lo tiene en cuenta? Me parece que sí. Ok. Hasta dentro de un mes lo va a tener en cuenta. Bien. Me parece que después Triaca... No, Tomás, del superclásico. Este es el tema que desvela el presidente y por eso en este informe vamos a hacer un compilado desde el primer día que habló del superclásico, cuando decía que no iba a poder dormir, después cuando hablaba al público visitante, después cuando le tiró la pelota a los clubes, finalmente después le dijo a Gallardo que era un culón y hoy también volvió a hablar. Te invito... No es mala la técnica, ¿eh? No es mala la técnica. Todo el mundo está hablando si Gallardo es culón o no es culón y nadie está hablando del 6% y de los aumentos de la nafta, digamos, ¿no? No es mala técnica. Si querés no lo ponemos. No, dale, vamos para adelante, dale. La verdad que prefiero que gane
brasilero y no tenés esa final porque 3 semanas de no dormir. ¿Esa preocupación venía de la mano de lo futbolístico o lo que realmente le preocupa también es que pueda ser un motivo más de división para los argentinos en este momento tan particular que está atravesando el país? Primero lo dije desde el lugar del hincha, porque teniendo en cuenta que además soy presidente, ya tengo un estrés por mi trabajo, de agregarle el estrés de una final, dije yo prefiero una... Entre Boca y River prefería una entre un argentino y un brasilero. Por lo cual esta oportunidad histórica tenemos que inmortalizarla con un espectáculo completo, que completo es que haya una hinchada visitante. Le hemos ofrecido las condiciones para que jueguen con público visitante. A partir de ahí es una decisión de los clubes, que son los que organizan el espectáculo, y ellos dirán qué es lo que les parece más conveniente. Nosotros garantizamos las condiciones. ¿Gusto? ¿Para empezar? ¿Cómo estamos para el sábado? ¿Somos de Boca? ¿La mayoría de Boca? Sí. A veces así queda este culón de Gallardo. A veces así queda este culón de Gallardo. ¿No? Primero, nadie se puede molestar cuando lo más lindo que existe entre Boca y River es la rivalidad, ¿no? La pica, la gastada, bueno, es parte de esa lógica. Ahí estaba el presidente en cada uno de los actos donde estuvo en los últimos 10 días, claramente hablaba del clásico. Y no le ha resultado más, repito, ¿no? No, Tomás, habló un poquito de la situación del país, del cierre de fábrica y propuso una solución muy curiosa. A ver. Dale. Comunicación desde Buenos Aires con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Acá en Catamarca hay algunas empresas que cerraron, ¿no? Y que hay mucha gente que quedó sin trabajo. ¿Hubo algún contacto, usted sabe, con la gente del gobierno, alguien, para ver cómo solucionar estos temas de gente, fábricas que han cerrado? Sí, hemos estado en contacto especialmente con la gente de Alpargatas, que era realmente un cierre que venía demorándose hace muchos años y no era viable el tema. Era realmente un cierre que venía demorándose hace muchos años y no era viable el tema. Es cierto, la gente de Alpargatas venía con una crisis de hace un año por lo menos, no hace unos años, hace un año venía muy mal Alpargatas y bueno, ahora finalmente cerró, para el presidente aparentemente quería que cerrara. Pero Tomás, le preguntan si habló con alguien para dar una solución y contesta eso. Bueno, la solución es cerrarla, digamos, es lo que te dice el presidente. Ok. ¿Hay algo más? Sí. Un chiste que viene haciendo cada vez que habla con un medio del interior, lo hizo en La Rioja, lo hizo hoy en Catamarca. Te diría, Tomás, que tiene menos espontaneidad que los timbreos. A ver, dale. Estamos en comunicación desde Buenos Aires con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Carlos, buen día. Rogelio no podía, así que soy yo, Mauricio Macri. ¿Cómo andás? Mauricio Macri, el presidente de la Nación. Así es, Carlos. Bueno, estas joditas las hacen en todas las provincias, pero mientras tanto, mientras ellos hacen joditas, la crisis está golpeando de lleno, Miguel, ¿no? Está golpeando muy fuerte. Lo que vamos a mostrar es cómo se está destruyendo cada vez más la producción nacional. Estuvimos en la fábrica de cubiertas de bicicletas Imperial Core. En ese lugar se están fundiendo. Ya han despedido el 40% de los empleados. El 40% de los empleados son un empleado por semana. Para que tengamos dimensión de la caída de la producción, ellos tenían una caldera que funcionaba las 24 horas todos los días. Ahora funciona solo 3 días y algunas horas. Son 3 las fábricas de cubiertas de bicicletas que hay y en este momento hay 2 que están por cerrar y hay una que no sabe cómo va a hacer para seguir funcionando. Hasta ahora lo que están haciendo es despedir empleados a cuentagotas y ver cómo van solucionando esta situación. Lo que vamos a ver en imágenes es que el lugar está prácticamente desierto cuando antes había muchísimos empleados. ¿Cómo era visitarla, Miguel, a la fábrica? A ver, contame un poquito, porque estamos hablando de la inflación, el 6%. El INDEC siempre está tirando un poco para abajo, obviamente que no son muchos dedos, pero están tocando, evidentemente, la inflación, la tiran un poco para abajo. Y en cuanto al número de desempleados, por lo menos, por lo que uno va viendo y por las fábricas que van cerrando, también parece que lo están tocando el número. ¿Cómo es ir a esa fábrica? ¿Cómo es encontrarte con esa fábrica de llanta, de cubierta? Y es encontrarte con un lugar en el que antes había muchísimas personas laburando y están las máquinas paradas. Eso es lo que más llama la atención. Que tienen máquinas que están en perfecto estado para laburar y las tienen ahí. Tenés mucha impotencia del dueño que hizo mucha inversión y que también ve un fenómeno que te lo cuentan muchos, que es que los empleados cada vez tienen menos guita mientras está ocurriendo esto. Por ejemplo,
Él lo que cuenta, y muchos cuentan lo mismo, antes iban en vehículos, los que antes iban en vehículos, en algún autito que se pudieron comprar, ahora van en bicicleta. Y los que antes iban en moto, ahora ya no van ni en moto y van en transporte público o van caminando. La situación es cada vez más complicada y la única solución que tiene él hasta ahora, en el caso de este dueño, es ir de a poco despidiendo para ver qué hace para no cerrar la fábrica. Vemos que el presidente va visitando fábricas, como veíamos recién, industrias, pero parece que son las industrias y las fábricas que están guionadas, a las que puede ir el presidente. A esta no fue, por ejemplo. Dale. Bueno, la industria está sufriendo, en primer lugar, la industria de las bicipartes, porque a partir de hace un par de años atrás comenzó a haber una importación indiscriminada de bicipartes, que reemplazaron las partes nacionales y se empezaron a fabricar fundamentalmente bicicletas 100% de partes importadas. Por otra parte, empezaron a ingresar a partir del año pasado fuertemente bicicletas completas que se están vendiendo en los canales de artículos para el hogar y grandes tiendas que también están afectando enormemente la participación de la industria nacional de la bicicleta. Hasta hace poco teníamos 270 personas, hoy tendremos 150 y posiblemente tengamos que seguir reduciendo. ¿Por qué? Por la gran importación indiscriminada que está habiendo en estos momentos. La industria de la bicicleta tiene 23 fábricas y hoy están trabajando, digamos, a niveles mucho más bajos de lo que podían trabajar, algunas de ellas reduciendo personal. Pues es una parte donde se corta la tela. Pasando acá, nosotros tenemos armadoras automáticas. ¿Y por qué ahora no está funcionando? Porque estamos trabajando lamentablemente 4 días a la semana. 4 días a la semana laburan. Exacto. Exacto. El perjuicio más grande que sufren las fábricas de bicicletas hoy es que, en primer lugar, no pueden fabricar con componentes nacionales, tienen que recurrir a la importación. Y bueno, tuvieron este año una devaluación enorme con respecto a las partes importadas y realmente se hace imposible con el aumento de los costos de la energía, un cóctel explosivo para la industria de la bicicleta. Mostrame más cómo funciona tu fábrica. Acá, como bien te dijimos, la parte que hacemos, fraccionamos la tela. Al paso siguiente se empieza a armar lo que vulgarmente o conocido en el rubro se llama carcasa, que son estas máquinas que estamos viendo ahora acá. Tenés buenos equipos, pero las máquinas están paradas. Exacto. Y esto es una parte. Tenemos en el interior de la provincia de Buenos Aires una planta ya para hacer el 50% de neumáticos de moto, más una alta gama de lo que son los neumáticos de bicicleta y lamentablemente está todo parado. Están ingresando neumáticos, cámaras y cubiertas y ruedas armadas sin ningún tipo de control, de una calidad absolutamente inferior a la que debería ser. ¿Tuviste que despedir empleados en estos últimos meses? Sí, en estos últimos 2-3 años, te vuelvo a repetir, teníamos 270, hoy estamos en aproximadamente 150, 170. ¿Y cómo es el momento en el que tenés que echar al empleado porque no te da la producción? Se me cae la cara, porque además esta planta, te digo que la puse yo en marcha. Y mucha de la gente, yo lo conozco de hace más de 20 años. Y tenerle que decir que lamentablemente no le puedes dar más trabajo, es muy duro. Es muy duro. Gracias. Por el 6% de inflación de octubre, porque vos necesitas el 50% de tu salario para alquilar un departamento, porque necesitas más de 200 salarios para comprar un departamento. Por todas estas cosas el presidente habla de Boca River. Y lo que vas a ver en nada más 5 minutos después de la tanda es realmente la prueba reveladora de